A ver, ¿qué sentís cuando ves que la gente reacciona de esta manera? Cuando, a ver, atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora y a piedrazos. ¿Es parte del simbolismo del descreimiento que ya tiene no solamente Javier Milei, sino toda la política? Hermano, te lo vengo diciendo desde que empezamos la nota. No puede salir a caminar Milei, no puede salir a caminar Cristina, no puede salir a caminar Karina Milei, no puede salir a caminar López, no puede salir a caminar Caputo y no puede salir a caminar Alberto Fernández. Todos están despreciados por la sociedad. Todos, Mm. todos. Cada uno quiere hacer o mostrar una foto o una imagen con los pocos que les quedan, que le hacen el aguante, pero el 90% de la sociedad desprecia por igual a Milei que a Cristina, solo que son distintos bandos, ¿viste? Sí, sí. Un vecino desprecia a Cristina y el de al lado desprecia a Milei. La cuestión es que socialmente la imagen negativa de todos ellos supera el libro Guinness. Ah, Entonces, la realidad es que el fracaso es del sistema, es un fracaso republicano, porque todos llegaron con la plata de los mismos sponsors y todos fueron funcionales a los mismos intereses. Entonces, ¿por qué la gente no los va a despreciar a todos por igual si todos son más pobres? En el gobierno de Alberto Fernández, el supuesto peronismo logró que la sociedad tuviera empleados en blanco por debajo de la línea de la pobreza por primera vez en la historia. Por eso los compañeros de muchos sectores obreros terminaron votando a Milei. Y ahora Milei les demuestra que es más de lo mismo, que vino a terminar con el salario, que vino a terminar con los derechos sociales y encima es igual de corrupto. sí, Entonces sí. la realidad, querido compañero, es que hay que expresarle a la gente, como te digo, que no es cuestión de cambiar de collar, no es cambiar un nombre distinto por otro nombre distinto. Hay que dejar de ser perros. Sí, sí. Y la sociedad argentina está llegando por el peor camino a darse cuenta. Mi libro, Democracia Confederal 2, se llama Después de las profecías. Y las profecías de Parravicini y Don Orione Mm. son claritas. O se dan cuenta del despertar del hombre gris, que es el despertar de la clase media chota, porque cuando Parravicini hace alusión al hombre gris se refiere a una metáfora, Mm. o Argentina tendrá su revolución francesa. Mientras no se cambie en piedra por guillotinas, todavía tienen oportunidad. Charlar contigo, la verdad, tenemos un tiempito para poder charlar de todo. Santiago, antes que se nos corte, y la verdad, de verdad, hacía mucho tiempo que no hablábamos, lo hemos hecho en varias ocasiones en este ciclo periodístico. ¿Cómo se está viviendo hoy? Yo vine hace poquitos días de viaje, la verdad, vi la pesadumbre de lo que pasa en el norte de nuestro país. Estuve por Rosario, por diferentes lugares, y volví ayer de Rosario y para hacer el ciclo periodístico que hacemos acá en Puerto Madryn, en Chubut. Y la verdad, la desidia y la necesidad de la gente a lo largo del país es mucha. Y lo hablaba con mucha gente de allá de Rosario, la economía del rosarino, del santafesino está muy mal también, ¿no? ¿Cómo es la realidad que hoy vos vivís precisamente también en Buenos Aires y en esto de que estás generando la campaña para diputado para la provincia de Buenos Aires y por sobre todo que vos sabés la parte periodística de lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo se vive? ¿Se vive como la realidad que yo viví y palpé en Santa Fe en estos días y volviendo para el Chubut vi la realidad de que realmente se la está pasando mal? Mirá, no existe ninguna isla en la Argentina que pueda decir o mostrar una realidad distinta al conjunto de la sociedad, de lo que es el colectivo social de los argentinos, salvo los estafadores delincuentes que están saqueando la Argentina, que están en el mejor momento de su historia. Después es todo penar y sufrir, y es una decadencia, un tobogán que va cuesta abajo y abajo hay vidrio. Por eso la gente tiene que despertar. El argentino tiene que despertar, porque si no se despierta, la Argentina está en coma 4, terapia intensiva y pronóstico reservado. Y el próximo libro que escribamos se llamará Autopsia de la Argentina. Así que a despertar, argentino, porque esto es un genocidio social. Eh, Así que con este gobierno de ocupación no se negocia. Y al Congreso vamos a impulsar el juicio político contra el Poder Ejecutivo. Esto implica Milei y Villarroel. Ujú. Nada de hacerle favores a los genocidas. Y obviamente terminar con este gobierno, impulsar la elección, que tiene que ser el método sustitutivo después del juicio político, y la reforma de la Constitución. La Argentina no tiene salida, venga quien venga. En el modelo republicano corrupto y corrompedor solo habrá más corrupción y decadencia. Así que
vamos a proponerle al pueblo argentino cumplir el sueño de grandeza interrumpido y para eso debemos volver a ser una confederación. La realidad que uno puede palpar cuando uno va al interior de la provincia o del país, se palpa de verdad en esto que decís vos, ¿no? Implícitamente un genocidio económico, pero de sustentabilidad. A ver, hace un rato hablábamos con un economista, Gabriel Eufort, y enunciábamos, ¿no?, que han cerrado más de 12.000 pymes a lo que ves del mes de junio de este año. En la época de Fernández se cerraron 30.000 con una pandemia en el medio. Esto demuestra realmente el decaimiento económico de la Argentina y la preocupación de la mala administración que está llevando adelante Caputo. Lo registran, a ellos que les gustan las estadísticas, las están rompiendo en menos de un año y medio. No, es que ahí cometes un error de interpretación. Ellos vinieron a esto. A ver, Alberto Fernández era un corrupto degenerado, Sí. y un imbécil y un inútil. Estos son hijos de puta malnacidos. Entonces, Me quedó más claro. La situación tiene que ver con la intencionalidad. Este gobierno tiene la intención de terminar con la Argentina. Entonces no tienen por qué mostrarte resultados positivos cuando lo que vinieron a hacer es todo negativo. Están cumpliendo con lo que quieren hacer, así que les importa muy poco que vos creas que le va mal a la Argentina, porque ellos vinieron a matar a la Argentina. Santiago, y en ese miramiento que vos siempre aplicás al correctivo de decirnos, vinieron a eso. A ver, ayer yo miraba, mientras que hacía un repaso de todo el resumen informativo para la jornada de hoy sábado que hago. A ver, Javier no podía transitar, de hecho hizo 2 cuadras por Zamora, creo, ¿no? Por el barrio de Zamora, no me acuerdo bien. Y tenía que parar una hora antes, unas cuadras antes, porque si no se iba a encontrar con una cantidad de gente que iba a ir a protestar contra esa marcha. Sí, pero Loma de Zamora era, perdón, Loma de Zamora. Volvemos a temas remanidos que tienen que ver con la corrupción republicana. Cristina Kirchner tampoco puede caminar 2 cuadras. Está presa, pero tampoco puede caminar, y no caminaba y no podía caminar por las mismas circunstancias. A ver, la situación de corrupción en el sistema republicano es necesaria para que el sistema exista. Por eso existen funcionarios de 5º nivel en el Estado republicano nombrados por decreto presidencial, que dependen directamente de los huevos, los ovarios del que esté de turno en la Casa de Gobierno, que pueden hacer contrataciones de cientos de miles de millones de manera directa o incidir en licitaciones, porque el sistema republicano permite que exista un funcionario de ese nivel que tenga semejantes facultades. Ninguna empresa, ni la más chiquita pyme argentina, le deriva a un gerente de 4º nivel capacidad de compra sin límites administrativos que dependan de autorizaciones previas de sistemas de control. No hay ningún gerente de un banco que tenga facultades sobre el destino discrecional de un crédito. Entonces, el sistema es corrupto y toda persona que entra al sistema se corrompe. Para ser candidato a presidente de la Argentina necesitas $100 millones en el sistema republicano. Y de esos $100 millones vienen de petroleras, vienen de mineras, vienen de gasíferas, vienen de laboratorios truchos que después matan gente. O nos olvidamos que ahora está el fentanilo y Cristina tuvo aportes en la campaña con los cheques de Forza de la efedrina. Entonces hay que dejar de ser caradura. El sistema está lleno de corruptos, de López y Carinas Milei. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el sistema. No decir, che, estos no pueden caminar y los otros tampoco pueden caminar. Yo ando por la vida con un Torino ZX, ploteado con todas las empresas del Estado y solo y manejando, hermano. Entonces, ¿sabés cuál es el tema? Que ninguno de ellos puede caminar. Santiago, ¿cómo va llevando este proceso de ir el puerta a puerta? A ver, Kicillof hizo con un Clio la campaña también, ¿no? Pero bueno, con un respaldo sociopolítico. Sí, yo le dije a Axel que si me da el Clio lo pongo de chinchorro en el baúl del Torino. Pero ¿cómo la llevas la campaña? La verdad que yo veo lo que me comparten tus redes informativas, tu gente y vos también. El paso a paso es fenomenal. La gente tiene una gran recepción, te recepciona bien, y la verdad, el puerta a puerta que llevas haciendo lleva ¿cuánto tiempo? Un periodo de ya más de 6 meses, ¿no? No, llevamos años recorriendo. No, ya sé, pero esto último que obviamente va madurando y la gente va entendiendo que todo lo que le dijimos se va cumpliendo. Y este final tan trágico de otra esperanza fallida,
que fue votar a Milei, la sociedad empieza a entender que cuando le decíamos que esto iba a ser una catástrofe, no era una cuestión personal con los que habían ganado, sino que eran lo que son, lo que describimos que eran y que a qué venían. Entonces, esta nueva desilusión que sufre el pueblo argentino se transforma ya, por suerte, no más en esperanza, en fe y en todas esas palabras religiosas que no tienen nada que ver con la política, sino en la búsqueda sistémica de una solución. La gente empieza a decir, che, esto no va más, esto se va a la mierda, estoy podrido, y por eso la gente no va a votar, porque hay un castigo transversal a la política. Acá no es que hay castigo para uno y premio para otro, la gente los desprecia todo por igual. Por eso le estamos diciendo a la gente que en la provincia de Buenos Aires va a haber 17 ofertas electorales, 16 son todas iguales, te proponen cambiar de collar, y una en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que encabezamos nosotros, dice que hay que dejar de ser perro. Entonces lo que le proponemos a la gente es la revolución confederal, terminar con este sistema que es corrupto y corrompedor y se muestra con absoluta facilidad, porque este gobierno corrupto fue financiado por la absoluta apatía de los que decían representar los sectores populares, que le robaron el voto también, que se dicen ser opositores, aclarando que yo soy enemigo del gobierno y no opositor, y los que se decían opositores no hicieron absolutamente nada para terminar con este gobierno. No impulsaron el juicio político, no constituyeron la comisión de juicio político, que 1 año y 7 meses después sigue sin constituirse. Primera vez en la historia que el Congreso no tiene constituida una comisión permanente, que es obligatorio constituir para poder funcionar. Bueno, toda esta vergüenza entre oficialismos y oposiciones republicanas termina con la apertura de espíritu y de cabeza de un pueblo que empieza a escuchar la propuesta confederal. ¿Qué sentís cuando ves que la gente reacciona de esta manera? Cuando, atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora y a piedrazos. ¿Es parte del simbolismo del descreimiento que ya tiene no solamente Javier Milei, sino toda la política? Hermano, te lo vengo diciendo desde que empezamos la nota. No puede salir a caminar Milei, no puede salir a caminar Cristina, no puede salir a caminar Karina Milei, no puede salir a caminar López, no puede salir a caminar Caputo y no puede salir a caminar Alberto Fernández. Todos están despreciados por la sociedad, todos. Cada uno quiere hacer o mostrar una foto o una imagen con los pocos que les quedan, que le hacen el aguante, pero el 90% de la sociedad desprecia por igual a Milei que a Cristina, solo que son distintos bandos, ¿viste? Sí. Un vecino desprecia a Cristina y el de al lado desprecia a Milei. La cuestión es que socialmente la imagen negativa de todos ellos supera el libro Guinness. Entonces, la realidad es que el fracaso es del sistema, es un fracaso republicano, porque todos llegaron con la plata de los mismos sponsors y todos fueron funcionales a los mismos intereses. Entonces, ¿por qué la gente no los va a despreciar a todos por igual si todos son más pobres? En el gobierno de Alberto Fernández, el supuesto peronismo logró que la sociedad tuviera empleados en blanco por debajo de la línea de la pobreza por primera vez en la historia. Por eso los compañeros de muchos sectores obreros terminaron votando a Milei. Y ahora Milei les demuestra que es más de lo mismo, que vino a terminar con el salario, que vino a terminar con los derechos sociales y encima es igual de corrupto. Entonces la realidad, querido compañero, es que hay que expresarle a la gente, como te digo, que no es cuestión de cambiar de collar, no es cambiar un nombre distinto por otro nombre distinto. Hay que dejar de ser perros. Y la sociedad argentina está llegando por el peor camino a darse cuenta. Mi libro, Democracia Confederal 2, se llama Después de las profecías. Y las profecías de Parravicini y Don Orione son claritas. O se dan cuenta del despertar del hombre gris, que es el despertar de la clase media chota, porque cuando Parravicini hace alusión al hombre gris se refiere a una metáfora, o Argentina tendrá su revolución francesa. Mientras no se cambie en piedra por guillotinas, todavía tienen oportunidad. O sea que te escucho y, ahí me escribe gente que lo escucha en Bahía, en Bicentenario, en Buenos Aires, gente que tenemos convenios de trabajo con las radios y demás. ¿Qué le puedes decir a la gente allá de Bicentenario en Buenos Aires o de Bahía, que va a votar en la provincia de Buenos Aires y que puede llegar a meter ese impulso de voto a tu proyecto? Que se despierten mis comprovincianos bonaerenses
porque la solución está en una propuesta que elimina, entre otras cosas, la coparticipación federal, y que a través de nuestra presencia en el Congreso los bonaerenses no vamos a transferir más un solo peso a la coparticipación federal. Aportamos 10 pesos y nos devuelven 4, y lo que vamos a hacer es no aportar un solo peso más a la coparticipación y quedarnos con los 10. Así que empieza la revolución confederal el día que la provincia de Buenos Aires se planta, y a eso vamos al Congreso. Vamos al Congreso a terminar con el IVA a los alimentos, porque este es el único país donde los pobres tienen que pagar peaje para comer, y una madre jefa de hogar con 4 o 5 hijos tiene que dejar el 21% de peaje para darle polenta, fideo, azúcar o leche a sus hijos. Entonces, eso se va a terminar. Ese IVA durante 90 días lo retiene Unilever, o lo retiene Carrefour, o lo retiene cualquiera de la cadena de intermediación entre el productor y el consumidor de alimentos, y durante esos 90 días tienen un crédito fiscal a tasa cero para especular, invertir o chorear directamente los fondos que vienen de los salarios de los trabajadores, mientras los trabajadores tienen que pagar ese impuesto a la comida. Bueno, el IVA a los alimentos se va a terminar en la provincia de Buenos Aires, vamos para eso al Congreso. Vamos a terminar con el impuesto a las ganancias, que Sergio Massa había terminado y estos hijos de puta repusieron. Hay que darle rango constitucional a las garantías del salario. Así que vamos a llevar una revolución sistémica de largo plazo a través de la reforma de la Constitución, y una solución al estómago y a la recomposición salarial directa que lamentablemente la CGT, que son unos gordos ladrones y delincuentes, no han sabido cuidar. Santiago, y a ver, ¿qué te merece? Porque a mí me cae tan mal José Luis Esper. ¿Es así como uno lo siente en persona? Yo no lo conozco, lo he visto simplemente por televisión y me genera un tipo muy pedante y muy desagradable en lo coyuntural cuando lo ves televisivamente y en sus expresiones. Vos que por ahí tenés más la posibilidad de verlo de cerca, ¿has tenido alguna confrontación o algún roce o alguna mirada dialéctica o de contacto cuando allí por Buenos Aires? Ese pedazo de forro conmigo no se anima, y si se anima le va a ir muy mal. Y obviamente toda la canchereada se le va a borrar cuando me cruce. Esperemos que haya un debate de candidatos y que estemos cara a cara para poder ponerlo en caja a este pelotudo y enseñarle cuántos pares son 3 botas. Y claramente le dije el otro día en el lanzamiento de nuestra campaña en el Sindicato de Químicos de Pilar, que con respecto a su frase cárcel o bala se le va a cumplir el sueño, porque le vamos a dar cárcel o bala a los narcos que lo financian, porque él hacía campaña en la camioneta de un narcotraficante y usaba los aviones del narcotráfico para hacer campaña presidencial. Así que se quede tranquilo que cárcel o bala se va a cumplir. Eso que vos titulás como un rutilante título, ¿es verificable? ¿Está hecho esa comprobación de lo...? El narcotraficante que le prestó la camioneta y el avión está preso por narco. No, eso ya lo sé. Y porque la camioneta está a su nombre. Bien, esto es más que tácito ya. O sea que no se puede decir el concepto de que no lo conocía o no sabía con quién se vinculaba. El primo del narco era su chofer. Ajá. Y ese es el muchacho que iba en la camioneta con el presidente el otro día y ayer en Zamora, en Loma de Zamora. La camioneta que llevaba el presidente en Loma de Zamora debe 40 millones de pesos de multas. Pequeño detalle. A ver, muchachos, cuando yo te digo que carnaval, amigo querido, vos apretá el pomo. Sí, me doy cuenta que... No, aparte sos un hombre de armas tomar y la sabiduría marca también el concepto de que todo lo que radicalmente has enunciado en tus expresiones, en tu canal y por supuesto en diferentes lugares que te han hecho nota, se ha graficado en realidades tácitas que no son... No palpables o no retornables con información verídica. Y esto, a ver, lo último que te quería consultar, ¿radicaste las denuncias que habías denunciado en algún momento? ¿Pudiste explayarlas en Todas en la Justicia Federal en Comodoro Pi. Bien. Todavía respuesta cero, ¿no? No espero nada del peor y más corrupto de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Por eso en la reforma de la Constitución que planteamos, la justicia desaparece como poder del Estado y se transforma en un servicio público. Santiago... Hay que terminar con la mafia judicial autopercibida de manera mafiosa, como si fueran la mafia napolitana, se autodeterminan como familia judicial. Bueno, vamos a terminar vamos a hacer un manipulita de la justicia
y vamos a terminar con sus prerrogativas constitucionales liberales de ser un poder del Estado. ¿Te puedo hacer una consulta de la gente de Bahía? ¿Te animás? Sí, claro. ¿Cómo no? Según el modelo republicano, me pone, dadas las inundaciones, ¿no? Una consulta, ¿qué soluciones propone Cunio para las problemáticas que tenemos en Bahía? La primera es devolverle el dinero a la provincia de Buenos Aires, porque también eso es devolverle el dinero al municipio de Bahía Blanca. La Confederación plantea que el orden inverso coparticipable le devuelva el dinero primero a los municipios y después a la provincia y después a la nación a través de coparticipación invertida. Imagínense que si toda la riqueza que genera Bahía Blanca hubiera quedado primero en el municipio, después en la provincia y por último el aporte para sostener los gastos de la nación, no tendrían que haber ido a pedirle al fascineroso degenerado que les negó la ayuda para la reconstrucción de esta catástrofe climática, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Hubieran tenido los fondos propios municipales y provinciales para solucionar la situación de inmediato. Mientras el dinero se transfiera al Estado Central y el Estado Central lo transfiera en pago de deuda externa, transformada en cadáveres de ciudadanos argentinos para que cada dólar que se va le cueste una vida, un sueño, una esperanza, la reconstrucción de su casa, su comercio o la inundación de un campo, se pague con vidas la deuda externa, no esperen nada del Estado republicano. El Estado republicano es corrupto y corrompedor y es un modelo de saqueo y transferencia de la renta. El modelo confederal soluciona los problemas municipales devolviéndoles las y todos los preceptos de recaudación municipal. Por ejemplo, el impuesto a las patentes, que debe ser de los municipios, no puede ser de la provincia. Y la provincia no debe girar sus fondos al Estado central, debe retenerlos en la provincia porque el cobro de impuestos es un derecho de los estados provinciales de carácter constitucional. Y la ley de coparticipación está vencida un año después de la reforma de la Constitución del Pacto de Olivos, que no se cumplió, con lo cual la ley está prescripta. Así que la solución es devolverle la plata a los bahienses, que los bahienses generan para que su municipio sea rico y la provincia también. El Estado central no puede robar los estados provinciales que son preexistentes a la Constitución liberal de 1853, son preexistentes al Estado nacional y son preexistentes al modelo saqueador republicano. ¿Te animás a otra? De los alrededores de Bahía y cercanas. Dice la problemática la problemática con el narcotráfico, dado por el puerto se fuga demasiadas sustancias ahí en Bahía. Dice la problemática con el narcotráfico, dado que el puerto se fuga. El narcotráfico debe ser declarado Estado enemigo, porque el narcotráfico constituye una organización de Estado. Tienen jefatura, tienen organización política y criminal, tienen organización financiera y económica, con lo cual deben ser declarados enemigos del Estado argentino y se debe declarar un combate abierto. Y ahí por eso te decía que le prometemos a este muchacho socio de los narcos que es Sperm, que por supuesto que va a haber cárcel o bala, es cárcel o bala para los narcos. Sí, en Bahía ahí me están contando la problemática del narcotráfico y por el puerto, ¿no? Se fuga demasiada sustancia, me ponen. Mira, el abandono de los controles sobre la actividad del narcotráfico en la Argentina tiene que ver con la complicidad de la política. La política ha recibido aporte de los narcos para hacer campaña en todos lados. Tienen diputados, tienen intendentes, tienen concejales y hasta gobernadores. Mejor frenemos esto acá porque lo que vamos a tener son narcoestados, eso no hay duda. Así que el Estado confederal regulariza los controles primarios y le devuelve la capacidad represiva a los gobiernos provinciales, que son quienes padecen, sin dejar de ser causa federal dentro del modelo confederado, el combate contra esto que constituye, como te digo, un verdadero Estado invasor. Así que el narcotráfico es plato mierda, no se negocia, no se tolera, no se convive. La última, porque tengo más notas para terminar, pero dice, la destrucción, siempre de la provincia de Buenos Aires, estoy haciendo preguntas, dice, la destrucción de las rutas no da para seguir pagando la BTV cuando los vehículos municipales no la pagan. Mira, claramente la BTV es una estafa, clara y decididamente. No es algo que debiera existir. La BTV nació como choreo y sigue siendo un choreo, una caja que pasó de la policía a la política y después la compartieron y después los municipios. Bueno, la BTV es una cachivachada que hay que hacer desaparecer, pero también hay que tener conciencia que el estado de las rutas tiene que ver, como les decía hace un rato, con que la provincia le cede sus fondos al Estado Nacional. Si la provincia retuviera los 10 pesos que los bonaerenses generamos
y que nos devuelven 4, tendríamos las mejores rutas de toda América Latina. El problema es que la provincia de Buenos Aires, que es un estado comparable al de California, rico y poderoso, es pobre y anda mendigando 2 kilómetros de bacheo o 5 kilómetros de pavimento para una ruta, como si fuéramos un estado nigeriano abandonado a la buena de Dios. Bueno, para eso hay que ponerse de pie, bonaerenses, hay que votar con dignidad y saber a quién se vota. Quien les habla lleva adelante el proyecto revolucionario de plantarse y retener los fondos en ARBA y en el Banco Provincia y no transferir un centavo más al Estado Nacional, y a partir de ahí plantear la coparticipación invertida. Lo que necesite el Estado Central deberá ser aporte de las provincias. El Estado Central no puede tocar un solo centavo más de los bonaerenses. Por último, ahí me preguntan en qué lista es Junio y dónde te pueden ubicar si llegas a ir por Bahía Blanca o por los alrededores para poder buscar tu plataforma y empezar a brindársela a otros conocidos de Bahía y a otra gente de ahí, de alrededor de Bahía que le interesó lo que estás contando y me dicen qué lista es Junio y dónde y cuándo vas a andar por allá, preguntan los bahienses. En la lista única en octubre, donde van a tener que hacer una cruz para votarnos, estamos en el segundo lugar de izquierda a derecha. Primero va el narcocandidato Sperp, segundo vamos nosotros, y ahí van a encontrarnos pegados al pelado corrupto y al pelado patriota, y van a poder elegirnos. Así que está muy visible en la boleta, llevamos el color rojo punzó, está mi foto con la de nuestra segunda candidata Mara, que viene del sector del trabajo y de la representación sindical de base, y obviamente van a identificarnos porque llevamos nuestro logo del partido, que es el histórico logo del Torino, que es el símbolo de la patria que siempre queremos llevar adelante, y para nosotros el símbolo de Balcarce y de Fangio, que es patria bonaerense. Así que nos encuentran fácil. Voy a ir a Bahía Blanca, por supuesto, tenemos candidatos bahienses y vamos a ir prontamente después del 7, que termine la elección de la provincia, para recorrer Bahía Blanca y toda la quinta y la sexta sección electoral. Así que ahí nos vamos a encontrar y les vamos a avisar, por supuesto, dónde encontrarnos. La verdad que me siguen escribiendo de Bahía Blanca, ¿no? Y siguen, ¿no? Dice, a ver si bajan los impuestos provinciales. La gente se engancha, ¿viste? Y nada, la verdad que... Los impuestos provinciales deben casi, porque algunos son equitativos, desaparecer, porque si el Estado de la provincia de Buenos Aires retiene la renta que le transfiere al Estado Nacional, no necesita robarle a los bonaerenses. Con lo cual, el Estado de la provincia de Buenos Aires debe recaudar los impuestos que hoy se roba a la nación y devolverle la que le roba a la provincia a los bonaerenses, que no tiene sentido. La verdad, Cunio, como siempre, gracias. La verdad, hacía mucho tiempo que nos debíamos una charla. Yo tenía ganas de sacarte porque, a ver, tenemos muchos oyentes de Bahía Blanca y también de Bicentenario allí en Buenos Aires que reproducen la señal de la radio digital. Y bueno, y en el interior de la provincia, siempre acá en Chubut, en Puerto Madryn, a través de la radio de aire y la radio digital, siempre hablo mucho de lo que sigo de tu canal y la verdad a mí te tengo un aprecio desde lo personal, profesional, te escucho mucho, te sigo mucho y siempre me pareces con buen tino y con una vehemencia que me agrada, ¿no? Y me encanta cuando decís la cruda realidad, más allá de la manera, es la realidad, ¿no? Diga como se diga, hay que decirla. Y la verdad te agradezco siempre el tiempo y ojalá que no pase tanto tiempo para poder repetir otra charla de estas. Cuando quieran ustedes, y que sepan los bonaerenses que nosotros vamos a devolverle al salario de los trabajadores la recomposición salarial de todo lo que les roban a través de los monopolios en la Argentina, sean alimenticios, petroleros. No hay espacio para que el salario financie lo que el Estado debe hacer con éxito. El Estado debe ser exitoso y el salario es de los trabajadores y no de los impuestos, con lo cual claramente el modelo que pretendemos es un modelo de economía híbrida como es el chino, de prerrogativas exportables agresivas, generación de riqueza por la vía de la manufactura de los productos, saliendo de un país primarizado, que obviamente es una vergüenza como ya ni siquiera colonia, sino factoría, exportación de poroto de soja para que nos devuelvan milanesa de soja con packaging congelado. La Argentina debe producir, la Argentina debe ser industrial, tecnológica, y para eso vamos a hacer que la provincia de Buenos Aires se ponga de pie, porque administrar es administrar un presupuesto, gobernar es administrar un presupuesto. Y hoy el presupuesto está en función del pago de deudas inmorales, impagables,
y absolutamente ilegales. Nosotros vamos a detener ese proceso de caída en la Argentina, le vamos a devolver el salario a los trabajadores y vamos a hacer que el Estado tenga que tener éxito, porque de eso se trata. Santiago, un abrazo grande y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Un abrazo. Ahí está. Santiago Cunio estuvo periodista de Canal 21 y la verdad un eximio periodista que yo lo aprecio un montón porque de verdad me encanta cuando habla porque la verdad lo hace y detona todo, ¿no?